En Zep Films vimos películas tan polémicas que hicieron que sus directores fueran apresados o directamente asesinados. Hoy nos adentraremos en un film que nos retuerce las tripas con solo escuchar el título, A Serbian Film. ¿A qué nivel es esta una experiencia extrema? Provocó que los actores vomitaran con solo leer el guión, pudo ser destruida por policías y abogados, por poco mete en la cárcel al director de un festival y casi logra que su responsable máximo debiera exiliarse. Estos videos están hechos gracias a nuestro curso de guión cinematográfico definitivo. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. A Serbian Film es casi el arquetipo de una película turbia y tiene como epicentro a su director, Srđan Spasojević. Creció viendo películas de género provenientes de Norteamérica, sobre todo las de directores como John Carpenter, Brian De Palma, David Cronenberg, William Friedkin y Walter Hill. Era su cine favorito y el que aspiraba a filmar. Pero había un inconveniente. Spasojević vivía en Serbia, una república que hasta principios de los 90 pertenecía a Yugoslavia, una nación que quedó separada tras la guerra de los Balcanes, contienda que alteró el mapa de Europa y el mundo. Ese contexto de peligro e incertidumbre influyó en la carrera de directores como Emir Kusturica y Goran Paskaljević, que se enfocaban en un cine más intimista. Triunfaron en festivales e impusieron su estilo como marca de lo que supuestamente debía ser el cine serbio en el mapa cinematográfico. Spasojević también aspiraba a triunfar en el cine, pero haciendo películas de terror, suspenso o acción como las que amaba. Al graduarse de la carrera de cine en la universidad, preparó proyectos de largometraje y acudió a los organismos gubernamentales para que le otorgaran financiación. Pero su primer proyecto fue rechazado, también el segundo, y así todo lo que presentaba. Comprendió que el Instituto de Cine le brindaba apoyo a dos clases de producciones. Por un lado, las comedias pasatistas de consumo interno, pero sobre todo los dramas. En este caso se apoyaban propuestas acerca de gente pobre o víctimas de la guerra. Debían ser historias que explotaran las miserias que vivían en la región y que triunfaban en los festivales extranjeros. Esas producciones no solo contaban con financiación local, recibían fondos de apoyo cultural internacionales como Eurimages. Y había otro factor. A comienzos del siglo XXI, la Unión Europea pretendía que esos films fomentaran la tolerancia entre los países que habían integrado Yugoslavia. A Spasojević no le gustaba nada que el cine serbio estuviera diseñado para dar lástima y manipular al espectador. Para peor, notaba que ninguna de esas películas mostraba escenas que pudieran ser demasiado duras y jamás profundizaban en los problemas reales. Según él, carecían de valor artístico. Solo les bastaba con exhibir los padecimientos de los ciudadanos. Ante ese panorama, Spasojević se sintió frustrado y desesperanzado. No tendría posibilidades de hacer las películas que deseaba. Durante mucho tiempo se sintió solo, hasta que conoció a Aleksandar Radivojević, un joven guionista con el que compartía los mismos gustos cinematográficos y el mismo desdén por la agenda cultural serbia. Hartos de aquel contexto en su país, decidieron rebelarse y crear un proyecto radicalmente distinto. Un film en contra del cine serbio y en contra de la corrección política que imperaba en la nación. Trataría de explotación y humillación, pero sin poses, con mayor nivel de brutalidad y con un guiño a las altas sociedades que financiaban el cine europeo y que ellos detestaban. Para desarrollar la historia, Radivojević le contó al incipiente director una idea que se le había ocurrido cuando estudiaba guión en la Academia de Bellas Artes de Belgrado. Se titulaba Orgasmatron y estaba inspirado en una anécdota de la estrella de cine para adultos Rocco Siffredi. Solía recorrer países pobres y marginados de la Europa poscomunista para tener relaciones con mujeres de esos lugares. Por eso concibió una sinopsis acerca de un personaje parecido a Siffredi y la noción de colonialismo basado en las relaciones carnales. A Spasojević le gustó la idea de Orgasmatron, pero sería el punto de partida para un guión más atrevido. Su objetivo era expresar honestamente sus sentimientos de la manera más exacta y directa posible. Para él, en el arte, nada de lo que puedas mostrar debería estar prohibido. Todo debería estar permitido. Así comenzaron a escribir una sátira de horror a la que bautizaron Serbski Film, conocida internacionalmente como A Serbian Film. Spasojević usó como influencia el cine de sus cineastas favoritos y también Hardcore, de Paul Schrader. El guionista tuvo en cuenta dos películas concretas, el thriller de Parallax View, dirigido por Alan J. Pakula, y Salò o los 120 días de Sodoma, la polémica obra de Pier Paolo Pasolini, a la que también le dedicamos un video. Pero el punto de partida seguía siendo la realidad de aquella nación. Las guerras habían sumido al país en crisis económicas. El director vio de cerca cómo gente civilizada era capaz de hacer lo impensado con tal de un plato de comida.
El guión concebido por Spazojevich y Radivojevic estaba centrado en Milos, un actor de cine para adultos retirado. Vive tranquilo con su esposa Marilla y Petar, el hijo de ambos. Su economía no es la mejor y necesita asegurarse del bienestar de su familia. Entonces, una antigua colega lo contacta con Bukmir, un director independiente que quiere hacer un film experimental para un público selecto. Milos acepta creyendo que es otra película como las que protagonizaba, pero el rodaje degenera en una pesadilla de aberraciones indecibles que involucran a individuos poderosos y peligrosos. La vida de Milos está en peligro, como también la de su familia. Los que vieron la película saben que si revelamos más detalles de la trama, estaríamos en el infierno de los videos desmonetizados de YouTube. Así que voy a aprovechar este momento para decirles que sea con una película mainstream o un cortometraje absolutamente cancelable como Serbian Film, todos aquellos que quieren iniciar su carrera en cine eligen empezar con nuestro curso de guión cinematográfico definitivo. Con miles de usuarios y excelentes reseñas, en 13 horas de clases cubrimos formato, narrativa y cómo perderle el miedo a la hoja en blanco. Además de mi experiencia escribiendo guiones para plataformas de streaming y proyectos independientes. Si estos videos te inspiran a escribir tus propias historias, aprovecha ahora y usa el código ZEPFILMSYT al finalizar tu compra para un 20% de descuento. En fin, con un guión listo, Spazojevich y Radivojevic eran conscientes de que ninguna entidad estatal financiaría algo tan atrevido. Por eso, el director fundó su propia productora, a la que atinadamente bautizó Contrafilm. Así pudo conseguir fondos privados, aunque la mayor parte del dinero fue de su propio bolsillo. El presupuesto reunido era pequeño, pero Spazojevich ambicionaba un film de calidad. El objetivo era diferenciarse de los dramas serbios, que abusaban de los planos generales o de la estética documental. En cambio, optó por hacer una película estilizada, de una realidad cinematográfica aumentada. Para empezar, consiguió una cámara Red One, una de las primeras cámaras digitales para cine del mercado. De hecho, sería una de las primeras películas europeas en ser rodada en formato 4K digital. El director también se las arregló para convocar a profesionales en cada área de una producción de cine. Pero sabía que la clave estaría en el elenco. Quería grandes actores que le dieran credibilidad a cada escena, pero ¿aceptarían participar en un proyecto tan audaz? Para el papel de Milos, buscó a Sirdan Todorovic, famoso porque había trabajado con Kusturica. Al ser una estrella, podría rechazarlo de inmediato, pero a Todorovic no solo le fascinó el guión, compartía su visión del cine serbio y también quería satirizarlo. Ya con este protagonista inesperado, Spazojevich se acercó a Sergei Trifunovic, un respetado actor y comediante que solía trabajar en Hollywood. Para sorpresa del director, firmó el contrato sin siquiera leer el guión. Solo le importaba trabajar con Todorovic. Pero a los pocos días habló con un colega que había rechazado el ofrecimiento y este le dijo que tras leer el material vomitó 2 veces. Entonces lo leyó y descubrió que era algo espantoso. Arrepentido y disgustado, estaba decidido a renunciar. Al día siguiente le contó la situación a su madre y ella lo tranquilizó para seguir en la película. Spazojevich tampoco tuvo complicaciones con los demás actores. Todos valoraron su honestidad y su carácter. Aunque trataba de hacer una película oscura y retorcida, era un joven agradable, educado y talentoso. Con todo listo, el rodaje de A Serbian Film tuvo lugar en 2009, en Belgrado. Al ser su ópera prima, Spazojevich sintió algo de nervios al principio. Desde el primer momento contó con el apoyo incondicional de Radivojevic. Le recordaba cómo responderían con dureza a la industria del cine local y eso era su combustible para afrontar las 61 jornadas de rodaje. Pero el mayor desafío de Spazojevich era afrontar la temática de la película. Muchas escenas implicaban violencia, pero algunas incluían situaciones de abuso más excesivas de lo que cualquiera podría soportar. Estaba listo para crear escenas impactantes, pero tampoco quería que el equipo y el elenco se sintieran incómodos. Habló con cada uno, sobre todo antes de filmar las partes más delicadas. Spazojevich le prestó especial atención a los actores, que debían afrontar retos físicos y psicológicos. Todorovic era el más preocupado, ya que su personaje debía cometer actos terribles. El director escuchó sus inquietudes y le habló de todo lo que fuera necesario. Eso calmó al astro. Spazojevich también debió contener a Trifunovic. Encarar a Bukmir implicaba sumergirse en las profundidades inexploradas de sí mismo.
Le dijo al director que era lo más duro que había hecho en su carrera y volvió a preguntarse por qué había aceptado participar. Spasojevic le explicó que era parte de un rompecabezas del film, no el foco principal, y esto lo tranquilizó. Spasojevic podía entenderse con los actores experimentados, pero no descuidó a los niños. Algunos formaban parte de las escenas más turbias. Aún así, se negó a exponerlos a ninguna situación que los traumara. Rodó sus intervenciones por separado de las partes turbulentas. Luego uniría todo en la edición. También permitió que estuvieran acompañados por sus padres en el set todo el tiempo. Spasojevic sabía qué demandar de su elenco, pero algunas escenas eran demasiado atroces, tanto que, como les dije, ni siquiera podemos mencionarlas o YouTube nos exiliaría también a nosotros. Con solo sugerirlas ya podríamos tener problemas. Entonces el director acudió a un equipo de efectos especiales que prepararon muñecos que replicaban la apariencia humana. Spasojevic consideraba indispensable filmar esas monstruosidades. Sostenía que era la metáfora más directa de cómo nos sentimos al vivir en el mundo actual. Gracias al compromiso de Spasojevic y su equipo, el rodaje de A Serbian Film concluyó sin problemas, pero la postproducción sí sería problemática. Siempre buscando la mejor calidad posible, Spasojevic llegó a un acuerdo con el laboratorio ARRI de Múnich, Alemania. Les mandó el material para hacer una copia en 35 milímetros y esperó para empezar con la edición. Pero a los pocos días, el director estaba en Contrafilm cuando fue abordado por oficiales de policía, gerentes y abogados. Estaban convencidos de que les había entregado una película snuff, una filmación con atrocidades verdaderas, tema al que ya le dedicamos también un video. Spasojevic les explicó que todo era ficticio, que usaron muñecos y otros efectos. Aún así, los responsables de ARRI cortaron lazos con la producción. Spasojevic acudió al laboratorio estatal de Budapest, Hungría, pero también lo rechazaron. Ante este panorama, el director ideó un plan: trabajar por separado con diferentes laboratorios de Europa. Si alguno protestaba y destruía el material, podrían estar cubiertos. Como si eso no significara dolores de cabeza, el director recibió la noticia de que la película había sido aceptada en el South by Southwest de Austin, Texas, uno de los más importantes festivales de cine independiente. La alegría fue opacada por la urgencia de editar el film. Se sumergió en jornadas de edición interminables y agotadoras. Los nervios iban en aumento, pero logró entregar la película a tiempo. Tras una producción complicada, Spasojevic viajó a Austin para que A Serbian Film tuviera su premier mundial el 15 de marzo de 2010. Imaginaba toda clase de reacciones, pero sabía que no dejaría a nadie indiferente. Al terminar la función, prevalecieron los comentarios positivos. Incluso dio pie a una buena reseña en The Wall Street Journal. A partir de ahí, A Serbian Film recibió invitaciones a más festivales de cine de género. Los comentarios acerca de sus escenas controvertidas aumentaron el morbo del público, que llenó las funciones en Bruselas y Montreal. Spasojevic lo disfrutó, aunque estaba listo para una posible hostilidad, pero no imaginó lo que pasaría. El 26 de agosto, A Serbian Film iba a proyectarse en el Fright Fest de Londres, pero la función fue suspendida por pedido del Ayuntamiento de Westminster. Las películas seleccionadas debían ser evaluadas por la Junta Británica de Clasificación. Al ver una copia en la película, solicitaron 49 cortes, un total de 4 minutos y 11 segundos. El festival se negó a exhibir un film mutilado, por lo que la retiraron de la programación. Pero aún peor fue lo que sucedió en España. Spasojevic se ilusionó cuando A Serbian Film quedó seleccionada en el Festival de Sitges, el más destacado del género. El director del certamen, Ángel Sala, estaba ansioso por mostrarla, aunque en la rueda de prensa de la presentación dijo que no pensaba verla de nuevo debido a su crudeza. Por eso fue exhibida en funciones de madrugada, solo para adultos, en octubre del 2010. Causó el revuelo esperado, pero las repercusiones no terminaron ahí. Al poco tiempo, Sala fue acusado por la Fiscalía de Barcelona de exhibir material de contenido adulto con menores de edad. La denuncia había sido presentada por la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Sala recibió el apoyo de Spasojevic y de todos los críticos y directores de festivales españoles. Aún así, debió responder ante la justicia. De ser encontrado culpable, le correspondería hasta 1 año de prisión. Alarmado, Spasojevic le facilitó imágenes del making of y otras documentaciones. Así, le demostraría a los fiscales que para las escenas más escabrosas habían usado muñecos. Esas pruebas permitieron que los cargos contra Sala fueran retirados. Luego le dijo a la prensa que estaba orgulloso de haber programado A Serbian Film y que nunca fue la intención herir la sensibilidad de nadie. El panorama no fue menos agradable en la 21 Semana del Cine Fantástico y de Terror realizada en San Sebastián.
Un juez local prohibió las dos proyecciones. A modo de protesta, la gente la votó para que ganara el premio especial del público. Aún sin ser proyectada, se había convertido en símbolo de la libertad de expresión. Spasojevic apenas salía de aquel episodio cuando tocó la prueba de fuego máxima, el estreno comercial en Serbia, justo donde había empezado todo. Allí, A Serbian Film no recibió cortes ni prohibiciones, pero la gran pregunta era si la sociedad captaría la sátira detrás de la sangre y la locura. Los críticos la entendieron, pero la mayoría del público no supo cómo tomar la película o directamente la condenaron. Gran parte de la hostilidad provino de la propia comunidad artística. Uno de los más duros fue Dragan Bjelogrlic, un prestigioso actor y director serbio. La tildó de superficial y acusó al director de haber hecho la película con el dinero que su padre había amasado de manera cuestionable en los 90. Spasojevic también escuchó que algunos cineastas y hasta algunas autoridades del Estado y de los fondos de las artes sugirieron que deberían echarlo del país. A pesar del miedo que representaba esa amenaza, el director supo que dio en el blanco. A Serbian Film había herido la sensibilidad de los popes de la cultura y golpeado a las entidades que otorgaban fondos para aquellas películas manipuladoras. Cuando la prensa corrió a entrevistarlo, no se ablandó. Dijo que su obra era un diario del abuso que padecía el pueblo serbio por parte de su propio gobierno. Podía imaginar que las autoridades irían a buscarlo con antorchas y debería marcharse de sus tierras, como le había pasado a su colega Andrés Zulawski, director de Possession, a la que también le dedicamos un video. Al final nadie lo echó, pero pasó a ser la oveja negra del cine serbio. Spasojevic igual sonrió, consciente de que se había salido con la suya. Spasojevic se quedó con un sabor agridulce en Serbia, pero tuvo más aceptación en el extranjero. A Serbian Film adquirió un culto inmediato y le valió ser convocado para un segmento del film The ABC of Death, de 2012. De todas maneras, le costó volver a concretar un largometraje. Volvió a formar equipo con Radivojevic para hacer Wear Out, con la que piensan seguir choqueando a Serbia y al mundo. A Serbian Film fue presentada para impactar, aunque logró mucho más. La polémica y los escándalos recuperaron el eterno debate acerca de la libertad de expresión y la corrección política. Aún genera amores y odios, pero sobre todo se volvió una inspiración para todo aquel que, como Spasojevic, quiera rebelarse contra el sistema a través de un cine satírico, salvaje y perturbador. Possession es probablemente una de las películas más inquietantes, extrañas y perturbadoras de la historia del cine. Una experiencia incomparable cuyas imágenes dejaron traumado